Oportunidad vamos a analizar los principios del derecho del trabajo. Los principios son pautas que fundamentan el ordenamiento jurídico, orientan al juez, al intérprete de la norma y demás operadores del mundo del derecho. En este caso se trata de reglas inmutables que sustentan el ordenamiento jurídico laboral con el objetivo de proteger la dignidad del trabajador y equilibrar las diferencias preexistentes entre las partes. El principio que vamos a encontrar es el principio protectorio, que se resume en estas tres reglas: indubio pro operario, aplicación de la norma más favorable y condición más beneficiosa. Vamos a ir analizando entonces cada una de estas reglas. La primera, indubio pro operario, es una directiva al juez o intérprete, en caso de duda, frente a la interpretación de una norma. Si esta norma puede interpretarse de varias formas, el juzgador debe inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador. Surge del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cabe subrayar, tengamos en cuenta, que también se extiende a la valoración de las pruebas en un proceso judicial. Es decir, que el juez, en caso de duda razonable en la apreciación de la prueba del caso en cuestión, debe resolver en el sentido más favorable al trabajador. Por otro lado, tenemos la aplicación de la norma más favorable. Implica que cuando dos o más normas sean aplicables a un caso, el juez debe inclinarse por la norma más favorable al trabajador, aunque ella sea de jerarquía inferior. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ustedes recordarán la pirámide jurídica que nosotros habíamos analizado al inicio de esta materia. Por otra parte, la condición más beneficiosa. Esta regla implica que cuando una situación anterior sea más beneficiosa para el trabajador, se debe respetar. O sea que las modificaciones normativas que se realicen deben ser para ampliar derechos, no para disminuirlos. De ahí que decimos que los derechos son progresivos. El principio de irrenunciabilidad de los derechos. Muchas veces el trabajador renuncia a un derecho por falta de capacidad de negociación, por ignorancia o forzado por la misma desigualdad jurídica económica para conservar su fuente de ingreso. Este principio procura evitar este tipo de renuncias. Por eso que el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo especifica que será nula y sin valor toda convención, o sea, todo acuerdo, ¿sí?, de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo. O sea que cualquier acuerdo que celebren las partes en el cual se supriman o reduzcan derechos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo no van a tener ningún valor, por más que estén firmados por ambas partes. Por ejemplo, si yo digo que renuncio a mi aguinaldo. Principio de continuidad de la relación laboral. Cuando exista duda entre la continuación o no del contrato de trabajo o respecto de su duración, se debe resolver a favor de la existencia de un contrato por tiempo indeterminado, es decir, que tiende al mantenimiento de la fuente de trabajo. Principio de primacía de la realidad. Aquí se priorizan los hechos, lo que ocurrió en la realidad sobre las formas o apariencias que las partes pretendan darles. En caso de discordancia entre lo que ocurra en la práctica y lo que surja de la documentación que se presenta, se da preferencia a los hechos. Por ejemplo, cuando se le exige a un trabajador que se inscriba en el monotributo, pero en los hechos esta persona trabaja en una organización,
le imparten instrucciones o directivas, trabaja bajo el riesgo de otro que asume los riesgos económicos. Es decir, que en los hechos hay una relación de dependencia, una subordinación jurídica, técnica y económica, por más que esa persona le esté facturando a la otra simulando un contrato de obra o servicio. Por ello, que el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo determina que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales, no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Y les traje a colación el ejemplo del monotributo porque es un ejemplo muy común que le piden a un trabajador que se inscriba en el monotributo para que le facture al empleador. Y de esta manera el empleador se evita, llamémosle de esa manera, ¿sí?, realizar las cargas sociales. Refiere a los deberes de la conducta recíproca entre trabajador y empleador durante la relación laboral. Las partes están obligadas a obrar de buena fe en esta relación, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y un buen trabajador. Esto justamente nos dice la ley. Principio de discriminación e igualdad de trato. En la Ley de Contrato de Trabajo hay varios artículos referidos a este principio. Comprende la obligación del empleador a no discriminar por razones de sexo, religión, raza, estado civil, razones gremiales, entre otras. La ley prohíbe las discriminaciones arbitrarias, ordenando que se otorgue igual trato en situaciones iguales, pero no impide que otorgue un trato diferente en situaciones desiguales por causas objetivas, no resultando ni arbitrario ni discriminatorio si así fuera. Principio de equidad. Se lo puede conceptualizar como la justicia del caso concreto. Posibilita al magistrado, o sea, al juez, ante una solución disvaliosa en un caso por la aplicación de la norma, apartarse de su espíritu para aplicar la letra. De gratuidad. Este es un principio muy importante, porque trata de garantizar el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar sus derechos. Ustedes saben que en un conflicto laboral hay que remitir intimaciones, cartas documento, hacer denuncias en sede administrativa. Todo esto no tiene costo para el trabajador y durante el proceso no abonan la tasa de justicia. De esta forma, se evita que los trabajadores resignen sus derechos por falta de recursos económicos. Razonabilidad. Opera como un filtro en la aplicación de interpretaciones disvaliosas de una norma. Se trata de un accionar conforme a la razón y las pautas de conducta lógicas y habituales. Progresividad. Impone el deber de que ante cada cambio normativo, como ya les había anticipado, se vaya ampliando el nivel de tutela de derechos y no que se disminuyan derechos. Por último, de justicia social, consagrado, plasmado en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, que estipula: cuando una cuestión no pueda resolverse por la aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por leyes análogas, es decir, similares, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho, del trabajo, la equidad y la buena fe. Se trata, en otras palabras, de dar a cada cual lo que le corresponde para el bien común. Muchas gracias y nos reencontramos entonces en nuestra próxima clase.